Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. El viernes anterior, Guatemala firmó un acuerdo migratorio con Estados Unidos, según el cual las personas que quieran solicitar refugio o asilo en el país norteamericano y han pasado por Guatemala, deberán hacerlo en este último país, es decir, en Guatemala. Esto ha generado una controversia enorme en Guatemala y hay organismos también internacionales que cuestionan esta decisión porque hablan que Guatemala ni tiene seguridad ni una institucionalidad fuerte, que por lo tanto, ¿cómo podrá cumplir con ese acuerdo que ha firmado con los Estados Unidos? La prensa centroamericana y especialmente la salvadoreña afirma que Guatemala se ha convertido en un gendarme de Estados Unidos, que Guatemala construyó el muro para proteger a Estados Unidos, y así nos encontramos con una cantidad de calificativos e interpretaciones a esta decisión del gobierno guatemalteco, que previamente había sido amenazado por Donald Trump de imponer aranceles a sus productos de exportación y que llegan al mercado norteamericano. Hasta ahí llegó el presidente de los Estados Unidos. Si ustedes no firman este acuerdo migratorio de tercer país seguro, estudiaremos el imponer impuestos, es decir, aranceles a los productos que ustedes nos exportan. Y Guatemala es bastante similar a Honduras. Casi un 70% de su producción va al mercado de los Estados Unidos. Y ese fue el argumento del gobierno para decir, tuvimos que acceder porque ¿qué sería de la economía guatemalteca si los estadounidenses nos impusieran aranceles para nuestros productos? Se oxigena la empresa privada, pero se genera la imagen del Guatemala gendarme, del Guatemala que construye el muro para proteger a Estados Unidos, de la Guatemala que no puede ni con los suyos, peor para que pueda con los salvadoreños y los hondureños. Simplemente son lecturas que desde el viernes venimos haciendo en relación a este acuerdo que ha suscrito el gobierno de Jimmy Morales a través de su ministro de Gobernación. Este es el tema de hoy. Este es el tema de hoy abordado por el nuevo canciller de Honduras, don Lisandro Rosales. Igual don Lisandro estuvo el fin de semana en México, donde el presidente hondureño se reunió con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Temas de política exterior interesantes que hoy abordamos con el nuevo canciller hondureño. Frente a Frente presentó el tema del día. Tema que tenemos en pantalla y ya publicado en redes sociales, el nuevo canciller y la política exterior de Honduras. El ministro Lisandro Rosales, el nuevo canciller de la República, es nuestro invitado esta mañana, así que ahora pasamos con Renato Álvarez. Bienvenido al ministro de Relaciones Exteriores, don Lisandro Rosales. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Renato. Mucho gusto, bienvenido. Gusto estar con ustedes siempre aquí en Frente a Frente y sobre todo un saludo al pueblo hondureño en esta mañana. Ya hablaremos sobre ese viaje. ¿Retornaron el sábado o el domingo con el presidente? El sábado por la noche llegamos aquí a la ciudad capital. Fue un viaje bastante rápido, pero muy productivo para Honduras. Ya tendremos todos los detalles de esa reunión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su homólogo hondureño Juan Orlando Hernández. Antes, la entrevista que le brindaba La Voz de América el ministro de Gobernación de Guatemala sobre este acuerdo firmado con Estados Unidos el viernes pasado en Washington.
Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Natalí Salas Guaitero de La Voz de América y en esta oportunidad vamos a conversar con el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhardt, quien se encuentra en este momento en la ciudad de Washington, D.C., precisamente porque acaban de firmar en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un acuerdo migratorio. Queríamos, gracias en principio por estar con nosotros aquí en La Voz de América, y queríamos, ministro, conocer en principio cuáles son los alcances de este convenio o de este acuerdo migratorio que se acaba de firmar, cuándo entraría en vigencia y de qué manera afecta directamente a los ciudadanos de su país. Bueno, en principio lo que firmamos el día de hoy es un convenio de cooperación histórico. Creo que la parte histórica de esto es que Guatemala de manera responsable está colaborando con su aliado Estados Unidos a resolver un problema que en este caso es un problema que tiene Estados Unidos como tal. Esa es una situación que no se da normalmente, porque normalmente somos los países pequeños los que recibimos el apoyo de Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero con esto? El hecho de que Guatemala en un principio tenga la oportunidad de colaborar en la recepción de dos nacionalidades hermanas guatemaltecas, como es el caso de los hondureños y los salvadoreños, es un tema importante. Guatemala y tres países más conformamos el CA4, un convenio que nos da libre movilidad en esos 4 países a todos aquellos nacionales que ingresan de manera legal al territorio. Y en este caso colaboraremos con Estados Unidos para recibir a los hondureños y salvadoreños que Estados Unidos considera conveniente enviar a nuestro territorio. ¿De qué manera piensan ustedes poder enfrentar a lo que pudiera producirse como un gran flujo de migrantes hondureños y salvadoreños hacia su país? Bueno, yo creo que en principio hay que aclarar que esos flujos ya se dieron en un principio, porque tanto los hondureños como los salvadoreños para poder llegar a Estados Unidos tuvieron que pasar primero por nuestro territorio. Y en ese sentido no visualizamos que vayan a haber problemas serios. ¿Por qué? Una vez los hondureños y salvadoreños aterricen en nuestro país, ellos tienen la libertad de decidir a dónde quieren ir. Y por supuesto, si algunos de ellos consideran que necesitan solicitar protección de parte del Estado, pues lo vamos a hacer como lo hacemos de manera normal y natural con todos aquellos ciudadanos que hacen esas solicitudes. Durante todos estos meses en donde se han producido una gran cantidad de migrantes yendo hacia la frontera sur de Estados Unidos, que es la que se comparte con México, ¿recibieron ustedes una gran cantidad de solicitudes de asilo o eso no se había producido? No, lo que recibimos fue un flujo migratorio totalmente irregular. Desde la perspectiva migratoria guatemalteca lo consideramos como un flujo migratorio masivo totalmente irregular. Inclusive hemos estado buscando cómo encuadrarlo dentro de un tema criminal, pero no estamos criminalizando a las personas que fueron en los flujos, estamos criminalizando a las estructuras criminales que promovieron, desarrollaron y apoyaron estas caravanas y esos flujos migratorios irregulares. Ese es un fenómeno migratorio que en nuestro territorio no se había dado nunca. Por supuesto, estos estaban mayormente integrados por ciudadanos hondureños que no pidieron la protección. ¿Eso qué quiere decir? Salieron de Honduras, pasaron por Guatemala en dirección a la frontera con México, se tardaron semanas, meses, no sé, llegaron a Estados Unidos y Estados Unidos, pues de manera responsable, aplicando su legislación, pues eventualmente los está regresando. Ahora una cosa, ministro, minutos después de que se produjera esta importante firma en la Casa Blanca, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, de Estados Unidos, dio una conferencia telefónica en la cual informaba un poco sobre este acuerdo, o pudiéramos interpretarlo como un acuerdo de tercer país seguro. Él hablaba de que era sencillamente como el nombre coloquial que se le otorgaba. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, la comparto definitivamente. Este es un tema que conversamos con el secretario McAleenan varias veces.
En la normativa del Estatuto de Refugiado, que está cubierta en la Convención del Estatuto de Refugiado, no aparece el término de tercer país seguro como una definición en dicha normativa. Lo que se ha hecho es que se le ha nombrado coloquialmente de esa forma en los convenios que se desarrollaron en Europa y entre Estados Unidos y Canadá. El caso de este convenio no es el mismo, porque estamos hablando de hondureños y salvadoreños que tienen libre movilidad en el territorio y en la región. De tal forma, no es un convenio con aplicaciones de esa naturaleza. Sin embargo, como Estado responsable, como miembros de la Convención del Estatuto de Refugiado, pues Guatemala, si alguien le solicita protección, se la va a dar. ¿Cuál sería el efecto inmediato, sobre todo en la economía guatemalteca, tomando en cuenta que recientemente el propio presidente Donald Trump había amenazado en varias oportunidades a su país con respecto a las ayudas monetarias que se le estaba dando? ¿Cuál es el efecto que tendría este acuerdo de forma inmediata en la economía de su país? Bueno, vamos a empezar por decir que haber hecho la suscripción del acuerdo de que es realmente un convenio de cooperación le quita a Guatemala un riesgo inmenso. El hecho de haber considerado tener impuestos a las exportaciones, en donde el 50% de las exportaciones agrícolas del país van o vienen en este caso con destino a Estados Unidos, y el 36% de la totalidad de las exportaciones de Guatemala vienen al mercado norteamericano, hubiera sido nefasto. Yo creo que hay que aclararlo y muchos empresarios y guatemaltecos ya se dieron cuenta. Hubiéramos puesto en riesgo más de 1 millón de puestos de trabajo de las personas que en este caso son guatemaltecos, que dependen de las exportaciones del país. Si a eso le agregamos que las remesas iban a ser castigadas también, estamos hablando de la otra mitad del sector de la población de Guatemala. Si le agregamos la tercera variable, que era que iba a haber una prohibición de viaje hacia Estados Unidos, pues yo creo que lo que hicimos el día de hoy fue quitarle a Guatemala un problema que lo hubiera puesto en condiciones económicas tremendamente deplorables. Entonces, por eso ese creo que es el primer alcance. Adicionalmente, dentro de la negociación lo que conseguimos es que el presidente Trump, y de hecho lo mencionó, acepte darle visas de trabajo a nuestros guatemaltecos agrícolas. Guatemala es un país de vocación agrícola. Hay muchísimos guatemaltecos que saben hacer el trabajo agrícola muy bien. Y el hecho de que el presidente Trump el día de hoy haya dicho que a él le interesa que vengan, creo que es una gran oportunidad para el desarrollo económico de todas aquellas poblaciones que dependen de la agricultura, que hoy van a poder venir legalmente a trabajar a Estados Unidos. Ese creo que es otro de los alcances importantes. Si a eso le agregamos por último, nuevamente lo ofrecido por el presidente, que es inversión, que es traer empresas a Guatemala y es desarrollar económicamente al país, yo creo que al final ganamos mucho más de lo que en este caso estamos apoyando o aportando. Así que desde nuestro punto de vista, pues ahora lo que nos toca es cabalmente potencializar esas oportunidades y desarrollar el país. Cuando usted se refería a las visas de trabajo a trabajadores agrícolas, como por ejemplo es la H2A, ¿no? Así es. ¿Hay algún número predeterminado de visas a las cuales tengan acceso los ciudadanos guatemaltecos? Pues en este caso lo que estamos hablando es decenas de miles, no cientos, decenas de miles. No hemos definido un techo y creo que ese es un alcance histórico. El hecho de que no nos estén midiendo con un techo y el hecho de que nos estén ofreciendo esas oportunidades tan grandes de que nuestros trabajadores agrícolas vengan a apoyar a las granjas, a las fincas y a los empresarios agrícolas, es una oportunidad que creo que en otras condiciones no se hubiera dado. ¿Cuándo entraría en vigencia? ¿Y qué faltaría? ¿Qué tendría que hacer tanto el gobierno de Guatemala o el gobierno de Estados Unidos para que comience a entrar en vigencia este acuerdo?
Bueno, hay una disyuntiva en la definición del procedimiento que es parte de lo que nuestros abogados tienen que analizar en este momento. Creo que ese es el primer paso y eso lo haremos de muy corto plazo. El siguiente es la definición y la elaboración conjunta de un plan de implementación, en donde de manera conjunta, pero bajo decisiones del Estado guatemalteco, vamos a definir cómo, cuándo y en qué momento o dónde, como se dice coloquialmente. Esa es la parte que nos toca. Por supuesto que nos interesa implementarlo lo más pronto posible, porque por reciprocidad vamos a recibir el mismo beneficio lo más pronto posible. Así que aquí ambas partes estamos realmente interesados en implementar, desarrollar y hacerlo de una manera muy eficiente, lo más rápido que se pueda. ¿Sería en cuestión quizás de un mes, 2 meses? Puede ser antes, el arranque. Eso no implica que vayamos a llegar al punto de potencialización en un mes, pero el arranque va a ser muy rápido. ¿Tiene un tiempo de caducidad este acuerdo? Sí, el acuerdo tiene un plazo de caducidad de 2 años con revisiones trimestrales, pero la caducidad nos permite a través de un procedimiento de cruce de cartas hacer ampliaciones por los mismos plazos. Ministro, muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias al ministro Enrique Degenhardt, quien es el ministro de Gobernación de Guatemala, a raíz de este acuerdo que fue firmado hace pocos instantes en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Enrique Degenhardt, el ministro de Gobernación de Guatemala. Honduras tiene una posición referente a este convenio que ha suscrito el gobierno guatemalteco con Estados Unidos. Y ya nos hablará de ello, ya en unos segunditos, el canciller de la República, don Lisandro Rosales, porque don Lisandro en este momento también está compartiendo las imágenes en directo que tenemos desde Santa Rosa de Copán, donde decenas de hondureños se están inscribiendo para un empleo temporal en los Estados Unidos. Ya iremos con Ramón Rojas. En segundo, Ramón, solo quisiera que el canciller Lisandro Rosales me dé las generalidades de estos trabajos temporales que concede Estados Unidos para al menos 16,000 hondureños. Luego hacemos la conexión con Ramón. Renato, esta es una de las cosas que se ha venido platicando con la Secretaría del Trabajo. Carlos Madero y su equipo han estado organizando este tipo de conversaciones junto con los equipos de Estados Unidos. Son 16,000 plazas en el tema de agricultura. Hoy iniciamos en el sector de Santa Rosa de Copán con las entrevistas, va a estar toda esta semana. La idea es que sea personas del departamento de Copán para plazas que tienen que ver con temas agrícolas, tanto de ganadería como agricultura. Así que es importante que las personas que se presenten sepan de que esta es una oportunidad que se les puede dar a través de esa visa H2A que se menciona, que es una visa especial, la cual se tiene que tener mucho cuidado porque una persona que se quede daña todo el proceso, daña a todos los demás. Así que hay que hacer conciencia que si se aplica esto tiene que cumplirse con los reglamentos, pero es una gran oportunidad para nuestros compatriotas poder migrar legalmente a Estados Unidos con este tipo de iniciativas que Estados Unidos nos está permitiendo. Pero también, Renato, estaremos viendo pronto el tema para tanto marinos para cruceros como personal para la logística de los cruceros y también marinos para los barcos de carga, que próximamente se estará anunciando por parte del presidente Hernández. Fuera de estas 16,000 oportunidades de empleo temporal. Fuera de estas oportunidades se está a la espera de la aprobación de una ley especial que está en el Congreso que mandó la Secretaría de Turismo y con esto se abrirían 25,000 oportunidades que nos estarán dando el espacio para que los hondureños puedan trabajar y aprovechar esta migración legal dentro de los cruceros y los barcos de carga. Permítame unos segunditos, canciller, para que Ramón Rojas intervenga, nos describa y haga algunas entrevistas con las personas que están esperando que sean las 8 de la mañana para comenzar su inscripción. Se comienza con el departamento de Copán, pero esto va a abarcar otros departamentos, ¿verdad? La idea es hacerlo general en el país para poder sumar esas 16,000 plazas que tenemos la oportunidad en este momento. Ramón Rojas, buenos días. Buenos días, Renato Álvarez, amigos televidentes de Frente a Frente. En efecto, nos encontramos en el edificio del Ministerio de Trabajo, aquí en Santa Rosa de Copán, donde inician las inscripciones para optar a una plaza de trabajo en los Estados Unidos. Mire, a pesar de que aquí se anunció de que hasta las 8:30, 9 de la mañana iniciarían
las entrevistas con la gente que aspira a tener un trabajo, pues mire, a esta hora que estamos sobre las 7:30 de la mañana, es buena cantidad de personas que de diferentes puntos del departamento de Copán han llegado para optar a una posibilidad de trabajo en los Estados Unidos. Nuestro video nos muestra realmente la cantidad enorme de personas que ya se están ubicando en esta zona de Santa Rosa de Copán, muy cerca de la salida hacia San Pedro Sula, para poder tener la oportunidad de una entrevista y optar a una plaza en los Estados Unidos. Cada quien trae sus respectivos papeles, lo que se le solicitó y como se ha anunciado en los diferentes medios de comunicación. Mire, Renato, al menos unas 250 personas ya se enfilan aquí frente al Ministerio del Trabajo en Santa Rosa de Copán. Con este informe yo retorno hasta el estudio de Frente a Frente con ustedes. Buenos días. ¿Tiene oportunidad usted de conversar con algunos de ellos? Las expectativas que tienen, a qué se dedican en Honduras, cuál es la idea que tienen de lo que van a hacer en Estados Unidos, en qué les gustaría trabajar en Estados Unidos, porque son empleos agrícolas generalmente. Generalmente en estos 16.000 es empleo agrícola. Sí, y estas preguntas que son elementales para conocimiento de la teleaudiencia. Adelante, Ramón, de nuevo. Bien, muchas gracias, Renato. En efecto, vamos a consultarle aquí a un caballero. Caballero, buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Saúl Fuentes, de San Agustín, Copán. De San Agustín de Copán. Dígame, ¿a qué tipo de puesto aspira usted para viajar a los Estados Unidos? A servicio de agricultura. Servicio de agricultura. ¿Y trae toda la documentación que le pidieron? Sí, la traigo en regla. Correcto. ¿Me repite su nombre y de dónde viene? Saúl Fuentes, de San Agustín, Copán. Saúl Fuentes, de San Agustín de Copán. Usted, caballero, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su nombre? William Alexis, de San Agustín. También de San Agustín. ¿Y qué puesto aspira en los Estados Unidos? Vamos a trabajar en agricultura, si la oportunidad sale. Correcto. Mire, Renato, gente de San Agustín, que es del sector central del departamento de Copán, pues las aspiraciones es trabajar en agricultura. También suponemos que dentro de este grupo de gente hay otros que aspiran en otros cargos en los Estados Unidos. Rápidamente, volvemos con usted hasta la capital de la República. Buenos días. Permítame, continuemos un ratito. Okay. Continuemos un ratito, no se preocupe. Es que estamos con el canciller, usted bien lo sabe, con el canciller Lisandro Rosales, y queremos explorar las expectativas que hay entre los hondureños. Me gustaría que ubicara mujeres jóvenes, mujeres adultas, jóvenes, señores ya adultos, para ver las expectativas de toda esta gente con las 16.000 plazas agrícolas que ofrece los Estados Unidos a Honduras. Adelante. Correcto, Renato, tal como usted lo ha dicho, vamos a tratar de consultar también con las damas. Las damas hay por aquí algunas. Vamos a ver a qué tipo de trabajo aspiran. Buenos días, señorita. ¿Cuál es su nombre? No quiere hablar la joven. Vamos a seguir tratando de consultar la opinión acá de la gente que se encuentra ubicada. Estamos en vivo, en Frente a Frente. Caballero, ¿cuál es su nombre? Osman Abel Peña. Don Osman Abel Peña, ¿de qué parte del departamento viene? Salitrigo, siempre Santa Rosa de Copán. ¿Cuál es su aspiración? ¿En qué quiere trabajar en los estados? Pues en lo que se dé la oportunidad, sea en la agricultura o sea en la reforestación. Bien, muchas gracias. Vamos a ver si aquí alguna dama nos atiende. No, mire usted, Renato, salen de la fila por no conversar, pero hoy vamos a preguntarle aquí, señora, ¿cuál es su nombre? Bueno, no quiere hablar, las damas son como que más difícil para poder conversar. Aquí hay otra joven, ¿cuál es su nombre? Alejandra. Alejandra, ¿de qué parte del departamento viene? De Dulce Nombre de Copán. De Dulce Nombre de Copán. ¿Y en qué pretende trabajar allá en los Estados Unidos? Depende de lo que nos quieran dar. ¿Está dispuesta a trabajar en cualquier cosa? Así es. Bien, muchas gracias. Me dice que viene de Dulce Nombre de Copán. ¿Cuál es su nombre? Erika Alejandra Aguilar Ayala. Muchas gracias, Erika Alejandra. Vamos a ver otros caballeros por acá que se encuentran. También hay otras damas.
Vamos a acercarnos. Bueno, la fila es grande, pero usted verá, Renato, señor canciller, algunos se van del lugar. Caballero, ¿cuál es su nombre? Alex Antonio Díaz. Alex Antonio Díaz, ¿de qué parte del departamento? Aquí de Santa Rosa de Copán. ¿Y a qué aspira a trabajar en los estados? Pues aspiramos a mejorar, va, pero la verdad que aquí no se sabe qué es lo que estamos, porque están apuntando mal realmente, porque está apuntando a alguien afuera y que supuestamente hay una lista y no se sabe de qué es, pues. ¿Y esa lista cuándo se efectuó? Pues el muchacho que está en el portón dice que él es el que está apuntando, pero dice que hay 170 y que los demás para mañana. Dice, la verdad, no, esto más bien se toma como una broma, mami. Correcto, y solo 170 van a atender hoy en el día, según el vigilante. Según el vigilante, sí, ellos son los que está apuntando nada más, solo 70 personas, pero él dice que están haciendo otra lista y no se sabe si será cierto o será mentira, o será un juego nada más esto. ¿Y en esta lista está apuntado usted, no? No, todavía no. Como le digo, dice que vinieron varias personas temprano, va, pero al igual, si los apuntaron bien, va, pero como le digo, esto no se sabe si realmente es un juego o qué será, pues, porque no hay nada escrito realmente, ni en las oficinas, ni nada, no resuelven nada. ¿Y usted cómo se dio cuenta de la posibilidad de trabajo? A través de los canales realmente, a través de HCH, de Canal 5, de todos los canales, va. Eso fue lo que dijeron en los canales y entonces por eso fue que acudimos aquí. No, pues la respuesta es correcta. Muchas gracias, muy amable, caballero. Vamos a ver aquí una dama. Señora, ¿cuál es su nombre? Sonia Collar. ¿Cuál es su aspiración? ¿Dónde quiere trabajar usted? ¿En qué quiere trabajar usted y de dónde viene? Yo vengo de Corquín Copán, pues lo que dicen es que es en agricultura. Correcto, ¿y está dispuesta a trabajar en agricultura? Sí, si se me da la oportunidad, sí. Bien, muchas gracias. Mire, Renato, aquí está el número de personas que le presentamos a través de la cámara de la Corporación Televicentro en Santa Rosa de Copán, transmitiendo en vivo. Voy con usted hasta la capital de la República. Buenos días. Buenos días, Ramón, solo quédate unos segunditos más. Canciller, son 16,000 plazas. Alguna gente no lo cree, no lo cree, como que está inseguro que sea cierto que Estados Unidos concede 16,000 plazas temporales para trabajadores hondureños. Pero aquí les va a dar más datos el canciller de la República, escúchelos usted, Ramón, para que fuera ahí de cámara se los traslade, que esto es serio, ¿verdad? Esto es serio, esto no es broma. Renato, yo creo que primero hay que darle una oportunidad, no han ni abierto la oficina y el amigo estaba pues cuestionando que si se le iban a dar o no. Recuerden que este es un proceso de selección, hay algunos temas, por ejemplo, si ya ha sido deportado a Estados Unidos, automáticamente lo descalifica. Así es. O si tiene alguna otra condición, tanto nacional como en Estados Unidos, algún antecedente penal, judicial o cualquier otro índole, eso lamentablemente lo descalifica. Es para mayores de 21 años que ya pueden salir sin autorización de los padres y es únicamente la persona que está aplicando, no es que va a ser el núcleo familiar, no es un trabajo que se dará por 5 años, sino que son trabajos temporales por las temporadas de cosecha, pero que dependiendo del desempeño de cada uno de nuestros compatriotas que puede ser elegible a esta visa H2A, pueden renovárseles para el siguiente año. Como este tipo de oportunidades en agricultura, también estarán saliendo, como le mencionaba, en el tema de cruceros, pero también estamos en búsqueda, que es un tema un poco más complicado, de enfermeras, porque tienen que ser bilingües en inglés, y hay una demanda impresionante para enfermeras, así que estamos viendo una estrategia para poder primero buscar las que sepan inglés y segundo, quizás empezar a entrenar tanto en escuela de enfermería como en otros lugares de capacitación con el inglés técnico que tiene que ver con el inglés médico. Así que siempre los términos tienen que sabérselos muy importante. En agricultura quizás es un poco más fácil, así que demos la oportunidad, aprovechemos este espacio. Copán estará toda la semana en la Secretaría del Trabajo haciendo este proceso, es un proceso de entrevista, selección y entrega de documentación, y posteriormente el comité que tiene tanto la Secretaría como la instancia que está solicitando esta oportunidad o que está dando esta oportunidad va a determinar quiénes son los 16,000 escogidos. Se empieza en Copán, pero seguiremos en todo el país. ¿Cuánto dura este proceso de escogencia? En Copán
durará una semana. La idea es estar justo para la temporada de agricultura. Estaremos hablando de un mes, mes y medio más o menos que se estará este proceso de selección. Puede que se alargue por la cantidad de solicitudes que estamos recibiendo, que se van a recibir. Ya vemos ahorita que está lleno Copán. Eso se va a hacer ya constante. Se imagina cómo estarán los otros lugares. Como San Pedro Sula o como Tegucigalpa con esta constancia. Y se les extiende una visa especial. Se les da esa visa que se llama H2A, que es para trabajos de agricultura. Pero es un comité integrado por el consulado estadounidense y por el gobierno hondureño que al final deciden quiénes son los trabajadores que se les otorgará esa visa para que trabajen en Estados Unidos. Y también tenemos que ver las capacidades y conocimientos que tiene alguna persona. La persona que ya ha trabajado en agricultura tiene un plus, que ha trabajado en ganadería ya tiene un plus. O sea, es gente que se les favorece, pero no excluye de que una persona que no tenga experiencia en estas áreas pueda también ser seleccionado para poder aprovechar estas visas. Y me imagino que las personas que tienen más conocimiento del inglés, ese es un valor agregado igual, ¿verdad? Eso les ayuda mucho, pero no es determinante, Renato, para que pueda hacerlo. Recuerde que muchas veces los jefes de grupos en estas propiedades o estas fincas o en estas haciendas donde se trabaja es gente que ya tiene el conocimiento del inglés español para poder transmitir el mensaje de lo que se necesita, de las capacidades que se quieren hacer en el trabajo que van a desempeñar en Estados Unidos. ¿Es el mayor número de oportunidades que concede Estados Unidos a Honduras? Porque ya otras veces había concedido estos empleos temporales. En este momento sí, recuerde que también se están dando oportunidades en Canadá. Se está trabajando con una organización canadiense para buscar el mismo método. Ya hay unos 200 hondureños trabajando legalmente en Canadá y próximamente también estarán 90 personas que estarán trasladándose hacia Almería en España en el mismo concepto de migración legal para la agricultura. Y ojalá que se consigan las 16,000 personas, porque habiendo 16,000 plazas y que no reúnan los requisitos, todos los hondureños que se inscriban, pues nos dice mucho de lo que tenemos que trabajar, hacer, educarnos. Aunque usted me decía hace algunos minutos, me contaba una experiencia personal cuando tuvo un cargo en la diplomacia hondureña en Estados Unidos. Sí, yo fui cónsul de Honduras en Nueva York del año 2004 al 2006 y tuve la oportunidad de conocer una finca en Stowe, Vermont. Aquí un señor ordeñaba 6,000 vacas y rotaba empleados. Tenía 8 meses 20 empleados hondureños y 8 meses y el resto tenía empleados guatemaltecos. Y me decía, mire, la experiencia que yo he tenido con los hondureños es invaluable. Me dice, son muy disciplinados, muy mandados a hacer las cosas bien y muy entregados a su trabajo. Y eso es una oportunidad que él me decía, nunca se me ha quedado uno mojado de los grupos que han venido. Y son cosas que se han repetido, como estos ejemplos hay varios en Estados Unidos. Y recuerdo un hombre que se llamaba José Cuello. José Cuello era un señor de Azacualpa, Santa Bárbara, y repetía, ya tenía como 3 o 4 ocasiones de haber repetido con el señor en Stowe, y pues se daba esa oportunidad. Eran fincas prácticamente automatizadas, pero que requerían el apoyo de mano de obra hondureña. Ordeñaban 3 ordeños al día, eran máquinas circulares, pero la operación era 100% hondureña. Los empleados que estaban en ese momento los hacían. Yo hice un consulado móvil con ellos porque algunos de ellos necesitaban algunas cartas poderes y otros trámites, y aprovechamos para irlos a visitar, y el dueño de la propiedad fascinado con el trabajo que hacían los hondureños. Ese es un ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas, y como este caso, Renato, hay muchos que sabemos que durante los años han sucedido y siguen sucediendo, y esta es una gran oportunidad la que se está dando con estas 16,000 plazas. Bueno, ojalá que las aprovechemos todas, ¿verdad? Las 16,000 plazas. Claro, yo le diría al pueblo hondureño que está aplicando que trate de ser positivo al momento de ir a presentar su solicitud, tener la paciencia que se requiere, porque así como ellos hay ahí, como decía el amigo ahí, 170 más que para el día de hoy piensan que se le haga la entrevista. Mañana hay oportunidad de nuevo en Copán. Toda esta semana se estará en esta oficina de la Secretaría del Trabajo en Santa Rosa recibiendo las solicitudes. ¿Recuerda qué departamento sigue? No tengo la programación que nos dio el ministro Madero, pero sí es una programación que ellos ya tienen establecida, y esto en base a algunas condiciones de solicitudes anteriores que están teniendo de ellos y algunas estadísticas que ellos llevan de necesidad de empleo en algunos departamentos. Así que, gracias, canciller. Finalizamos con Ramón Rojas desde Santa Rosa de Copán, cuando ya restan, ¿cuántos minutos para las 8? 20 minutos para las 8. Así que, adelante contigo, ya ves, Ramón,
había escepticismo en algunas personas, si va en serio este asunto de las 16.000 plazas, si no se atienden hoy a todos los que lleguen, durante toda esta semana estarán ahí recibiendo solicitudes en la Secretaría del Trabajo. Vamos contigo para finalizar la conexión. Bien, muchas gracias, Renato. Retornamos desde Santa Rosa de Copán. Me están confirmando aquí autoridades, gente que trabaja con el Ministerio del Trabajo, que hoy las entrevistas empiezan a la 1 de la tarde. Caballero, ¿cuál es su nombre? Sí, buenos días. Mi nombre es José Cardo Ladino. Trabajamos aquí con la Secretaría de Trabajo y nos han informado de que la gente de Tegucigalpa estará haciendo las entrevistas el día de hoy desde la 1 de la tarde. No sabemos hasta qué horario de la tarde, ¿verdad? Pero sí empiezan a la 1. Ya el día martes, miércoles y jueves estarán atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y el viernes pues no sabemos exactamente el horario, pero sí sabemos que desde las 8 en adelante. Ok, entonces ratificamos, hoy a partir de la 1 de la tarde. Así es, confirmado desde la 1 de la tarde. Ayer se transmitió un comunicado a través de la Secretaría de Trabajo donde se les notifica que se estará atendiendo desde la 1 de la tarde. Bien, ya escuchó usted, Renato, amigos televidentes, hoy las atenciones inician a la 1 de la tarde. Martes, miércoles y jueves desde las 8 hasta las 4 y el viernes inician hasta las 8 hasta concluir con el último que venga acá al edificio del Ministerio de Trabajo en Santa Rosa de Copán. Con este informe yo retorno con usted hasta la capital de la República. Buenos días. Buenos días, Ramón. Nuestro compañero periodista Ramón Roja, directamente desde Santa Rosa de Copán. 16.000 plazas temporales que ha ofrecido Estados Unidos para trabajadores hondureños. Pero al igual que ofrece esto Estados Unidos, ha firmado un convenio con Guatemala para que se convierta en tercer país seguro, y todas las solicitudes que hagan los hondureños o los salvadoreños para asilo en Estados Unidos tienen que hacerse en Guatemala y no en la frontera allá norte entre México y Estados Unidos. E igual, los que hayan solicitado o estén por solicitar asilo en Estados Unidos y que estén ya en ese país, vienen para Guatemala. Ya nos va a explicar aquí el canciller de la República si tienen información oficial o no de los alcances de este convenio migratorio que ha firmado el secretario de Gobernación Enrique Degenhard de Guatemala con el director de seguridad o secretario de seguridad interino de los Estados Unidos. Después de la pausa, donde vendremos a analizar otros temas también de política exterior, cómo está la relación con Israel y temas que son fundamentales para Honduras. Ya regresamos al nuevo Bronco Pulmín D con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas informa sobre los comportamientos viales a esta hora de la mañana, que es hora pico. Así está Tegucigalpa, pues la cantidad de alerta de tránsito vehicular es excesivamente pesado sobre el anillo periférico. Mire usted, 11 kilómetros por hora la velocidad máxima, también rojos intensos en la cercanía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, transitando en ascenso hacia la universidad por el anillo periférico. Una cruz se forma aquí de tránsito vehicular del Boulevard Fuerzas Armadas de ambos costados, el brazo derecho, el brazo izquierdo, y convergen hacia el Boulevard Centroamérica. Un rojo intenso en toda la primera avenida de Comayagüela. Están varados estos vehículos, 5 kilómetros por hora, moviéndose a vuelta de ruedas. San Pedro Sula registra accidentes viales. El segundo anillo periférico, pues en el brazo izquierdo observamos este accidente vial que deja su consecuencia de tránsito vehicular pesado. Otro accidente vial que se está registrando a lo largo del Boulevard del Este y que también deja su consecuencia de tránsito vehicular sobre el Boulevard del Este en la CA13. Y el tercer accidente vial que lo estamos observando aquí en esta arteria que conduce hacia la 33 calle, y finalmente una imagen del Boulevard del Sur, 17 kilómetros por hora la velocidad máxima en ese punto. Información con inmediatez que te presenta Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El nuevo canciller y la política exterior de Honduras es el tema de esta mañana, pero adicionalmente tenemos una pregunta para nuestros seguidores en redes sociales. ¿Cree que este convenio firmado por Guatemala y Estados Unidos pondrá a los coyotes fuera del negocio, como lo afirma el presidente Trump? Esa es la pregunta de esta mañana. Recuerde que las redes sociales son Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. ¿Cree que este convenio firmado por Guatemala y Estados Unidos, llamado pues tercer país seguro, como lo menciona Estados Unidos, esto pondrá a los coyotes fuera del negocio, como lo afirma el presidente Trump? Esa es la pregunta que tenemos planteada para ustedes en redes sociales. Así es, Jenny, es que el presidente Trump aseguró durante la ceremonia de la firma en la Casa Blanca que el acuerdo permitirá un acceso más fácil a granjas y ranchos de Estados Unidos a los trabajadores agrícolas. Esto está relacionado con Guatemala, porque uno de los beneficios que ha dicho el ministro de Gobernación de Guatemala que obtendrá esa nación al haber suscrito este convenio migratorio es que muchos trabajadores agrícolas de Guatemala irán con esta visa especial a los Estados Unidos. Hemos trabajado con Guatemala y ahora podemos hacerlo de la forma correcta y va a ser muy bueno para ellos y para Estados Unidos. Este acuerdo pondrá a los coyotes y traficantes de personas fuera del negocio. Son malas personas que hacen mucho dinero con la miseria de la gente. Es lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, que con este convenio los coyotes quedan fuera del negocio. ¿Qué información oficial tiene el gobierno hondureño, señor canciller Lisandro Rosales, sobre los alcances de este convenio migratorio? Oficialmente no tenemos ninguna información por parte del gobierno de Guatemala. Tanto nuestra embajada en Ciudad de Guatemala como nuestro equipo aquí en Tegucigalpa está haciendo un análisis de lo que hemos podido recoger de los medios de comunicación. Esperamos tener una comunicación oficial con la secretaria Sandra Jovel, la canciller Sandra Jovel, y con el ministro de Gobernación para poder ver cuál es el alcance que ellos tienen. Preliminarmente nosotros no tenemos ninguna solicitud tampoco sobre algo parecido para Honduras. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea con el sistema biométrico, que es único en el Triángulo Norte y también en el CA4, somos el único país que lo utiliza, que es una oportunidad que nos da. También estamos siendo muy estrictos con el tema de las salidas de núcleos familiares, donde los niños tienen que comprobarse si es pariente. Migración está poniendo algunas solicitudes adicionales que se los permite la ley, como el solicitar a qué van a Guatemala, la dirección donde van a estar, con cuánto cuenta para ese arraigo que deben de tener en su estadía en Guatemala, y de esta manera seguir trabajando con esas redes que han existido en el tema migratorio, que son los coyotes, para poder hacer una acción jurídica más fuerte en contra de estas personas que se dedican al tráfico de personas y que es una tarea ilegal, lo cual se estará persiguiendo, pues se ha estado persiguiendo por parte del Instituto de Migración. Así que se continuará con este proceso. Las tareas de migración están siendo más estrictas en estas zonas, especialmente en los puntos fronterizos con Guatemala, donde se está exigiendo eso y haciendo entrevistas a personas que tienen algunas características sospechosas, especialmente cuando van con menores. ¿Cuál es la nacionalidad que más transita por Honduras rumbo al norte del continente y que tienen que pasar por Guatemala? Bueno, tenemos cubanos, una cantidad bastante elevada. Estábamos hablando de unos 2.000 cubanos al mes que estaban pasando. Esto se ha logrado reducir porque se están haciendo deportaciones. La última deportación fue de aproximadamente unas 162 personas por parte de la Secretaría, del Instituto de Migración. También tenemos gente de Nepal, gente del Congo y algunas otras somalíes y otros países africanos, que estos vienen desde prácticamente Brasil hacia el norte, y en menor cantidad peruanos y ecuatorianos, pero en una menor cantidad. Esa es la mayor migración que tenemos de extranjeros no territoriales, o sea, no de la zona centroamericana, y es un trabajo que se ha estado haciendo muy fuerte. Incluso hemos tenido en algunos casos hindúes que han sido capturados en la zona sur de Honduras. ¿Cuáles son las condiciones de los hondureños que han viajado en los últimos meses, señor canciller, con destino a los Estados Unidos? Algunos lograron entrar,
otros están en diversas ciudades mexicanas. No descartaría que en Guatemala. ¿Cuáles son las reales condiciones de estos compatriotas? Bueno, en algunos casos muy lamentables, Renato. Hay mucha gente que todavía está, por ejemplo, en Tapachula hay unos 2.000 hondureños que nos reportan las autoridades mexicanas. En la frontera norte de México y sur de Estados Unidos hay gente que ha estado en entrevistas, pero según nos dice el Departamento de Migración de Estados Unidos, está tardando entre 5 y 7 años para determinar una solicitud de asilo. Es una condición bastante desesperante, hay condiciones realmente de mucha incertidumbre en el hondureño que esté en la frontera, y es por eso que esta aventura de seguir estos cantos de sirena que libremente van a entrar a Estados Unidos no son tan ciertos como lo hemos estado viendo en los puntos fronterizos. Solo en Tapachula, le menciono, hay 2.000 personas, y eso que es después de Guatemala, porque ahí los tienen los mexicanos retenidos, y esto pues ha provocado en alguna medida en México alguna xenofobia en contra de nuestros compatriotas. ¿Cree usted que este convenio detenga la migración? Ya lo decía el canciller Enrique Degenhardt, nosotros tenemos movilidad total para 4 países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua inclusive. Sea 4, sí. Que se pueden movilizar libremente por estos países. ¿Cree usted que esto detenga a los migrantes que van hacia Estados Unidos en Guatemala? Bueno, yo creo que es un disuasivo. Por la movilidad que por tienen. La movilidad, pero lo importante también es que las condiciones de movimiento sean realmente libres por parte de Guatemala. El tema biométrico para nosotros es de vital importancia. El tema de ADN, por ejemplo, en los menores es de vital importancia, que ya lo estamos haciendo. Entiendo que en el convenio que firmó Guatemala con Estados Unidos va incluido el tema, porque nosotros ya hemos estado avanzando en ese sentido. Así que es importante que no se dejen engañar con condiciones de que va a ser fácil pasar Guatemala, porque entiendo que sí va a ser, pero también México está muy restrictivo en el paso de personas, y hemos tenido información de parte de nuestra embajada de algunas condiciones críticas, personas que por la desesperación de que no les han dado respuesta, le digo, han sido de 5 a 7 años, dicen que serán las solicitudes de asilo, han caído en las garras del crimen organizado para hacer mulas o para hacer algún otro tipo de trabajo para el crimen organizado, y en algunos casos lamentablemente les ha provocado la muerte. Ahora, Guatemala tiene que ser respetuoso de ese convenio CA4 de libre movilidad de la gente de estos 4 países. Ha estudiado Honduras que si llegara al extremo de capturar personas del Salvador, de Honduras en Guatemala, a la luz de este convenio que ha suscrito ese país con Estados Unidos para evitar que lleguen a México. Bueno, nosotros, como le mencionaba, estamos tratando de fomentar de que Guatemala y El Salvador y Nicaragua entren con el tema biométrico, porque esto nos permitirá saber exactamente en qué lugar está la persona, si va para Guatemala y si cruza la frontera de Guatemala. Nosotros creo que debemos de estar muy atentos. Como le digo, no conocemos toda la magnitud del convenio oficial que tiene Guatemala. Esperemos que nos los compartan, que nuestra embajada pueda hacer ese análisis, al igual que nuestro equipo aquí en Tegucigalpa, y para poder ver y advertirle al hondureño cuáles serían las amenazas que ellos tuvieran con este nuevo convenio que tiene Guatemala y Estados Unidos. Bueno, el canciller ha dicho en esta entrevista que escuchamos con La Voz de América que a raíz del CA4, a menos que se cometa un ilícito, los salvadoreños y hondureños, al igual que los nicaragüenses, tienen libre movilidad por el territorio guatemalteco. Y a eso le tenemos que sumar que nosotros tenemos una unión aduanera con Guatemala que es muy efectiva. Esto pues, como le digo, nosotros estaremos haciendo las entrevistas, estaremos haciendo los exámenes, estaremos pidiendo el arraigo de las personas, estaremos pidiendo incluso reservaciones de hoteles, tal como sucede en Europa. Mucha gente que se mueve a Europa, cuando llega al primer aeropuerto de entrada le dicen: muéstreme su reservación de hotel o dígame dónde es que va a estar y vamos a confirmarle que usted tiene reservación, con cuánto dinero cuenta para poder estar, en este caso en Guatemala. Ese tipo de entrevistas lo estamos haciendo nosotros en la frontera, lo está haciendo Migración y se continuará haciendo el tiempo que sea necesario, porque es parte de las cosas que le permite la ley al Instituto de Migración. Es decir, pero lo más extremo que pudiera ocurrir con los hondureños que entran a Guatemala y que tienen el derecho de libre movilidad es que en algún momento se interrumpiera esta movilidad. Este sería el momento
más tenso por el acuerdo que hay entre estos 4 países. Claro, recuerde que de esto se benefician miles y miles de compatriotas que van a trabajar legalmente a Guatemala, que tienen oportunidades de ir a vender a Guatemala o de transitar con productos hondureños los transportistas de carga pesada, personas que van a cosas de estudio en Guatemala, cosas médicas, a cosas que van por el día, turismo mismo. Son condiciones que pues se verían afectados en caso de que Guatemala cerrara, si pudiéramos decir en alguna medida la frontera, y sabemos, y ya lo escuchamos de parte del ministro de Gobernación de Guatemala, que no será la condición cerrar, sino que dejar que el CA4, que es ese acuerdo que tenemos entre los 4 países del norte de Centroamérica, puede manejarse libremente, así como lo hacemos nosotros ahorita, que estamos recibiendo a nuestros compatriotas o a nuestros hermanos salvadoreños que vienen en su Feria Agostina a celebrar aquí en Honduras. Ahora, pero en México, ahí están 25,000 miembros de la Guardia que no dejan que los migrantes de El Salvador, Guatemala u Honduras transiten hacia el norte del país, hacia la frontera con Estados Unidos. Y ahí está más limitada la situación. Ahí yo le mencionaba que en Tapachulas hay un retén muy fuerte, en otros puntos fronterizos y en la ruta. Inclusive leí esta madrugada en el Excelsior de México que están ya en la Ciudad de México en puntos que ellos saben que son de movimiento de migrantes y lugares donde como áreas de descanso de los migrantes, ya la Guardia Nacional está atendiendo en esas zonas, así que las condiciones en México son más complejas que lo que se pudiera ver en Guatemala. Ahora, yo sé que fue una reunión amistosa del presidente mexicano y el hondureño el fin de semana, sé que hay 30 millones de dólares destinados para Honduras para 2 programas orientados a jóvenes, pero también hay que decirlo, que toda aquella promesas con los migrantes de El Salvador y Honduras que hizo en la campaña electoral y en los primeros meses del gobierno Andrés Manuel López Obrador se han incumplido. Es decir, las amenazas de Estados Unidos de que le impondría aranceles a los productos que exporta México hacia Estados Unidos, como que debilitó las políticas que tenía para con los migrantes de estas naciones Andrés Manuel López Obrador, canciller. Pero bueno, yo creo que debemos de destacar que México ha dicho presente. El presidente Hernández hizo una solicitud, una coalición para la generación de oportunidades en Centroamérica, que la liderara México, y el presidente Andrés Manuel aceptó liderar esta iniciativa. Y aquí un claro ejemplo, y le puedo decir, es extraordinario el trabajo que ellos están haciendo para desincentivar su propia migración. Solo en uno de los viveros que tienen en el sector de Chiapas tienen 43 millones de plantas, y esto es parte de las cosas que se trasladan. Es un avance impresionante, y no son cosas que tienen años de estar, Renato, son cosas que tienen 5 o 6 meses de haber iniciado. Nosotros aquí pudimos apreciar cómo hay unas 250 personas trabajando solo en el vivero, y de ahí contratan personas en las comunidades de 3 hectáreas o menos para poder cuidar, plantar y mantener este tipo de... Eso desincentiva la migración, y ellos le están apuntando en estos primeros 6 meses a 250,000 personas. Para el próximo año serían 500,000 mexicanos. Nosotros podemos hacer lo mismo con este apoyo que nos están dando de 21 millones de dólares para este tipo de reforestación y 9 millones para oportunidades para lo que popularmente se le conoce como los ninis, los jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudian, para oportunidades para futuro, desarrollando sus capacidades y sus destrezas como en pasantías pagadas en negocios. Así que son oportunidades que el mismo México está generando y que pretenden reforestar muchísimo parte del territorio mexicano. ¿Qué sensaciones hubo en esa reunión del presidente Hernández con Manuel López Obrador? Desde el primer momento fue una sensación muy positiva. El presidente Andrés Manuel, su canciller y todo su equipo muy receptivos, muy buenos anfitriones. El presidente Hernández y el presidente Andrés Manuel hicieron una química muy interesante. El presidente López Obrador muy comprometido y consciente de la situación que vivimos en Centroamérica, y con este tipo de programas él lo que quiere demostrar es esa relación de amistad que tiene con Honduras, y esa relación de amistad entablada con el presidente Hernández, de mucha confianza, de mucha apertura, y sobre todo de mucho diálogo y trabajo conjunto. Ahora, él ha sido coherente, me refiero a Manuel López Obrador, desde que asumió la presidencia, de que si no hay inversión en el Triángulo Norte, inclusive en el sur de Chiapas, mientras no se radiquen las causas
de la migración, que para él es la pobreza, es la falta de oportunidades de la gente. Este problema de la migración ilegal a los Estados Unidos va a continuar. Bueno, y seguimos, y se platicó aquí con él el tema de un arancel, por ejemplo, que tiene el café, que él se comprometió a revisarlo y a borrarlo, porque es un arancel que se tiene el café centroamericano. Ellos reciben el 70% de su café de Vietnam, que tiene un costo mayor por el transporte, pudiendo recibir el café de Centroamérica, que puede ser más rápido. Y entonces él se comprometió a una revisión de este arancel que pues permitiría que mucho flujo de café, y Honduras es el primer país perdón, que ya tiene un avance con empresas mexicanas para poder colocar el café hondureño en el mercado mexicano, o café hondureño que pueda servir se pueda transformar en México y trasladarlo a otros mercados del mundo como Estados Unidos, Canadá y Europa, que empresas mexicanas están logrando. ¿Qué otros proyectos para el Triángulo Norte hablaron el presidente Hernández con su homólogo mexicano, partiendo de esa premisa que Andrés Manuel López Obrador es del criterio que mientras no se reduzca la pobreza y se invierta en la gente en esta región centroamericana, siempre habrán migrantes que tratarán de llegar a Estados Unidos a través de su territorio? Bueno, uno tiene que ver con la Coalición Internacional para la Generación de Oportunidades en Centroamérica y el sureste de México, que también se incluye. Otro tiene que ver con la próxima venida esta semana del secretario de Agricultura de México para ver oportunidades en el agro, temas, por ejemplo, de la repoblación ovina en Honduras, que se requiere un crecimiento en nuestro dato de ovejos. También en algunas oportunidades que hay en otros cultivos, que México ha avanzado mucho, especialmente en el cultivo de invernadero. Se recibió una invitación también del presidente para visitar un lugar en Chiapas, donde se está haciendo cultivos de papaya, cultivo de café, que ha sido un proceso que ha llevado un empresario de Chiapas muy extenso y que el presidente López Obrador pone como ejemplo, y también cultivo de las especies como el mezcal, que sirve para muchas otras cosas en México y que se puede dar en algunas partes del territorio hondureño. ¿Esta gente mexicana, canciller? 100% mexicanos, eran algunos obreros, otros personas que viven en Mimetitlán, que es el lugar donde estuvimos. Este era el 3er Batallón de Infantería en la zona de Veracruz, y donde tienen los viveros. Son 14 hectáreas de vivero con un sistema de irrigación, con sistema de mantenimiento, con sombra controlada, y el equipo, parte de las personas que estaban aquí eran gente que trabajaba en esto y otros beneficiarios de otros proyectos, y población en general de la comunidad que está cercana. Mire, partiendo de la premisa que la migración es una opción y que siempre ha existido, ¿cuál es la valoración que hace el gobierno de Honduras? Por un lado, López Obrador, ante las amenazas de los Estados Unidos de imponer aranceles a los productos que exporta México hacia Estados Unidos, ha endurecido sus políticas contra la migración salvadoreña y hondureña. Es decir, hay 25,000 guardias mexicanos tratando de que estos no lleguen a la frontera sur de los Estados Unidos. Por otro lado, vemos un recibimiento y proyectos como los del fin de semana. ¿Cómo valora el gobierno de Honduras esto? Pues muy positivo. Yo creo que ver que se nos están dando oportunidades. Solo este proyecto puede generar 20,000 oportunidades en los próximos 6 meses. Y como le digo, si no lo hubiéramos visto cómo está funcionando en México, uno puede decir, bueno, hay que ser escéptico para esto, hay que tomarlo así como con duda. Pero cuando usted ve que las cosas pueden funcionar, el presidente Hernández inmediatamente pidió a un equipo que nos sentáramos ayer y hoy para poder afinar cuál sería el proceso. El canciller Ebrard vendría a firmar conmigo el próximo unos 15 a 20 días este convenio. Creo que él va a asistir a la cumbre de Tuxtla, que será en San Pedro Sula 20, 21 y 22, y ahí aprovecharemos para el desembolso. Ya los trámites de desembolso se están haciendo y nosotros creando aquí las condiciones y las figuras legales para poderle dar ese proceso de agilidad que se necesita en esta obra, que nos puede generar, como le digo, de aquí a diciembre 20,000 empleos. ¿Y la contención que está haciendo México para que nuestros migrantes no lleguen a la frontera sur de Estados Unidos? Claro, porque ellos tienen sus propios problemas. Entonces también tienen que lidiar con eso, y lo mejor es hacer las oportunidades aquí. Solo en el tema de personas, de los 120,000 familias que viven del café en Honduras, Renato, un 15% ha abandonado sus fincas y ha emigrado, por lo menos alguien de la familia. Si nosotros podemos hacer este proceso de que una persona va a tener una oportunidad de reforestar, de mejorar la calidad de sus fincas, de mejorar la oportunidad para poder colocar café en México, para ser transformado y trasladado a otros mercados,
y esto quedándose en su propio país, yo creo que muchas personas ya lo están viendo con mucho optimismo y esperemos y confiemos en Dios de que así será, porque esta oportunidad se está dando, está funcionando, como le digo, con 250,000 personas en México. Para junio del próximo año piensan tener el 500,000 de personas trabajando esta modalidad y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo con la agilidad y celeridad que requiere el tema migratorio. Resúmame esos 30 millones que destinó México a El Salvador, pero que también los destina a Honduras y que los destinará a Guatemala. 30 millones de dólares en el caso de Honduras. Bueno, en el caso de Honduras son 21 millones para el tema de Sembrando Vida, que es este proyecto de viveros, de productos silvopastoriles, productos de corto, mediano y largo plazo, de plantaciones para que puedan darse una sostenibilidad para poder nosotros recuperar las más de 600,000 hectáreas que se perdieron por el gorgojo y otras áreas que tienen que tener prioridad para la reforestación, para hacer contención en algunas cuencas, especialmente en los tributarios de las zonas importantes donde se requiere agua, como el Cajón, como el lago Yohoa, como el mismo Tegucigalpa, San Pedro Sula, conservar todos estos tipos de bosques. Uno, y el otro es un componente que se llama Mejorando Futuro de los Jóvenes, para poder dar pasantías remuneradas a jóvenes en las edades que comprenden 18 a 25 años, que muchas veces son jóvenes que no tienen trabajo y que tampoco estudian. Entonces hay que darles algunas capacidades que ellos puedan entrenarse. Muchas veces van a solicitar empleo y no lo consiguen, y esto lo que se los hace es desincentivarlos a seguir buscando empleo y migrar. Con esto se reduce el tipo de migración. En México ya tienen aproximadamente unos 500,000 jóvenes en esta manera, en unas 187,000 empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes empresas que están asociadas a este mecanismo, que para nosotros vamos a destinar 9 millones de dólares para poder hacer estos procesos. El jueves anterior yo conversé aquí en este programa con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena Ibarra, que por cierto es mexicana. Tiene 11 años de estar al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, que es una dependencia de la Organización de Naciones Unidas, con mucha credibilidad en el continente. Mire, y esta señora, que digo, es de origen mexicano, muy amiga de Andrés Manuel López Obrador, nos ha dicho: si existe voluntad y los gobiernos del Triángulo Norte más México trabajan con ahínco, con mucho esfuerzo sobre estos proyectos que ella los enumeró, yo estoy segura, me dijo con mucho optimismo, que otro gallo le va a cantar a la región sur de México y al Triángulo Norte de Centroamérica, si se concentran en trabajar conjuntamente en varios proyectos. Y ella presentó, Renato, un plan donde la CEPAL ha venido trabajando con mucho criterio para poder abarcar las prioridades que tenemos y hacer ese trabajo de retención de la migración, para generar las oportunidades de empleo en el Triángulo Norte. Yo creo que es un trabajo bien complejo. Alicia es una persona que es prácticamente una eminencia en el tema económico a nivel de Naciones Unidas, con mucha credibilidad, con mucho acceso al secretario general de Naciones Unidas y a otros grupos. Ella está liderando las 17 agencias de Naciones Unidas para echar a andar este plan que ellos han establecido en CEPAL, apoyado y fortaleciéndose con las mejoras macroeconómicas que tenemos en Honduras, tanto las calificaciones de riesgo Standard & Poor's y Moody's, al igual que lo que ella dijo como CEPAL del crecimiento y los factores económicos del país, y el tema del acuerdo firmado recientemente con el Fondo Monetario. Así que son oportunidades que se pueden dar, que se están alineando para poder favorecer una acción regional importante y con la notoriedad a nivel de Naciones Unidas, en este caso CEPAL, de la importancia que hay de actuar rápido en este tipo de condiciones. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial. Hace algunas horas, esta madrugada precisamente, leía un artículo de la prensa europea, volviendo al caso del convenio migratorio firmado por Guatemala y Estados Unidos, que no se descarta que Guatemala no solo reciba como beneficio el que muchos trabajadores agrícolas guatemaltecos tengan opción a la visa especial para que trabajen temporalmente en los Estados Unidos, sino que el articulista se atrevió a decir que en este convenio entre Guatemala y Estados Unidos, Guatemala y un segmento de la población que no quieren a la CICIG habían obtenido su objetivo: que termine su mandato la CICIG en Guatemala. Nadie desconoce el poder y la influencia de los Estados Unidos
en esta región centroamericana y en el mundo entero. Es decir, cuando no hay independencia económica, Estados Unidos, no digo que aplasta, pero influye. Y todos sabemos qué nos pasa aquí en la región centroamericana. Todavía no alcanzamos esa independencia económica, por lo tanto, muchas veces, aunque seamos estados soberanos, quedamos supeditados a los intereses de los Estados Unidos. Pues bien, según el articulista de la prensa europea, Guatemala logró, con este convenio migratorio que para algunos es indigno, así lo han calificado, de indigno porque se convierte en un gendarme, como en un muro para proteger los intereses de Estados Unidos, logró también el compromiso de Estados Unidos de influenciar para que termine el mandato de la CICIG en Guatemala. Le voy a pedir un comentario, si es que tiene a bien dárnoslo, del nuevo canciller hondureño, aunque esto no es oficial, ¿verdad? Les estoy hablando yo de un artículo leído en la prensa europea. Así que vamos a la pausa. Tenemos otras temáticas que abordar con el nuevo canciller hondureño Lisandro Rosales. Ya regresamos a Frente, gracias al préstamo Rapifácil. El nuevo canciller y la política exterior de Honduras es nuestro tema de hoy y la pregunta que hicimos en redes sociales es: ¿cree que este convenio firmado por Guatemala y Estados Unidos, que implica recibir a migrantes que han solicitado asilo a Estados Unidos, pondrá a los coyotes fuera del negocio como lo afirma el presidente Trump? Nos vamos a los comentarios que hemos recibido en Twitter. Dice Alexis Orellana: depende mucho de la voluntad política de algunos mandatarios. A más allá de los convenios firmados, existen malas decisiones tomadas por muchos gobernadores, corrupción, de las cuales son causas eminentes para que el tráfico de personas se desarrolle aún más. Dice una cuenta que el problema que tiene en la base donde están los involucrados soldados americanos. La red de coyotes es una organización, creo que eso no dará resultado, dice, una nube sin agua. Johanna es un usuario que varios han preguntado esto, dice: ¿cuáles son los requisitos para aplicar a las plazas temporales que ofrece Estados Unidos a las personas del departamento de Santa Rosa de Copán? Y así es, los requisitos. Requisitos, rápidamente. Mayor de 21 años. Mayor de 21 años. No tener ningún... Son bastante sencillos. Mayor de 21 años, no tener antecedentes penales, judiciales y policiales, y presentarse a la entrevista de trabajo. Bueno. Sencillos. Sencillos. Y si le dan la chambita temporal, pues a sacar el pasaporte. Claro. Luego le darán una visa especial, que es la visa H2A. H2A, y tendrá usted la oportunidad de ese trabajo temporal en Estados Unidos. Jennifer. Sí, vamos con un último comentario. Entonces dice esta cuenta que no, que el trabajo de los coyotes lo va a incrementar. Dice: la posibilidad de que manden a los migrantes de vuelta a Guatemala los va a hacer pagar coyotes para que los dejen ya colocados en territorio americano. Esos son algunos de los comentarios, Renato, que nos llegan a las cuentas de redes sociales, en Twitter específicamente. Recuerden que ahí está la pregunta: ¿cree que este convenio firmado por Guatemala y Estados Unidos pondrá a los coyotes fuera del negocio como lo afirma el presidente Trump? Volvemos con ustedes. Bueno, hay que mejorar las condiciones económicas del Triángulo Norte. El Triángulo Norte tiene que generar empleo. El Triángulo Norte tiene que reflejar más certidumbre política. El Triángulo Norte tiene que mejorar muchas condiciones, canciller. Si no, por mucho que se haga, la migración continuará de estos países hacia los Estados Unidos. Yo creo, Renato, que estamos de acuerdo que hay que generar oportunidades aquí en el territorio, en el Triángulo Norte. Le mencionaba al inicio estas 16.000 oportunidades en el tema de agricultura, 25.000 oportunidades en el tema de embarcaciones, tanto de cruceros como de barcos mercantes, oportunidades que se nos pueden dar con el programa de reforestación aquí en el país. Yo creo que la gente
sopesa más estar con su familia, estar unidos, tener la reunificación familiar, en vez de estar en estas aventuras que llevan muchos riesgos, que muchas veces causan luto y dolor en la familia hondureña, y sí se necesita generar oportunidades. Por ello que el presidente Hernández hizo el llamado al presidente López Obrador, y él lo tomó como una muy buena iniciativa de la coalición internacional para la generación de oportunidades o de empleos en el Triángulo Norte y México. Así que es algo que tenemos que explorar. México está explorando y salió del presidente López Obrador la iniciativa de convocar a un foro por parte de México a nivel internacional, ya sea en Europa o en Estados Unidos, para buscar la oportunidad y generar acciones conjuntas con Centroamérica en la creación de oportunidades de inversión para el empleo que se necesite y desincentivar la migración ilegal, como lo hemos estado viendo. Canciller, en otra temática, yo soy de los que creo, yo soy uno de los muchos hondureños que cree que aquí hay fuerzas que se mueven para que no haya una renovación del acuerdo con la Organización de Estados Americanos para que siga la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MAXI. Y después que se ha solicitado a la OEA una evaluación de la MAXI, queda así como un saborcito en la boca que hay objetivos ulteriores para no renovar ese contrato de la MAXI. Si me puede explicar usted con toda la autenticidad posible qué se busca con esa evaluación de la MAXI por parte de la OEA. Yo creo, Renato, que hay que ver específicamente cuáles son los objetivos que tiene la MAXI y cuáles de estos se han cumplido. Hay un objetivo que no lo podemos negar, que es las reformas electorales, que ya están en el Congreso, que ya lo presentó la OEA en el Congreso y que es uno de los objetivos alcanzados. En el tema de persecución penal y judicialización, tenemos 10, 11 casos que están judicializados, de los cuales si son 9 eran ya un avance importante que tenía el Ministerio Público y 2 que han sido netamente establecidos por la MAXI. Pero eso conlleva ver en esos 9 que estuvo bien, que se puede mejorar y cómo las capacidades y lo que dice el convenio de la MAXI se puede continuar haciendo para mejorar las capacidades dentro de la institucionalidad del Ministerio Público que necesitamos fortalecer como país. Entonces, junto con la OEA se acordó una evaluación por un independiente para que no sea cuestionado por un lado o por otro, darle la oportunidad y, como les dije yo cuando anuncié esto, no crear suspicacias ni teorías de conspiración en que se quiere cerrar la MAXI o no cerrar la MAXI. Miremos primero cómo funcionó o cómo está funcionando, qué ha sido lo que ha hecho bien. Le digo, las reformas electorales ha sido un ejemplo claro de lo que se hizo bien. Ya están las reformas ahí. En la judicialización penal, ¿qué casos son los que se han visto? ¿Ha habido sesgo o no ha habido sesgo político en estos casos? ¿Se ha tocado la corrupción empresarial, por ejemplo? ¿Se ha tocado las estructuras criminales que han estado operando y hacer un análisis en el tema de la depuración policial? ¿Se ha hecho algún trabajo en lo que tiene que ver con las cárceles o los centros penales del país, que es parte del convenio? Hay que hacer esa revisión. Y por un tercero independiente, que ni la OEA ni el Estado de Honduras tenga relación o injerencia en esta actividad. Para agilizar estos trámites, la OEA ha determinado establecer un punto de contacto al más alto nivel político de la OEA para que se agilicen estos trámites. Estaríamos esperando para hoy una comunicación de quién va a ser ese representante y de esa manera poder agilizar este proceso de evaluación que nos va a llevar a determinar qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que se está haciendo bien y continuar con esto, o cuál va a ser la ruta que vamos a seguir, porque la idea es fortalecer la institucionalidad en Honduras. El ejemplo de los casos judicializados es claro. El Ministerio Público trabajó 9 casos que ellos los sustentaron, la MAXI los tomó y los presentó. Pero ¿cómo vamos a fortalecer al Ministerio Público en sus capacidades para que dentro de 15 años esas capacidades estén muy robustas, o dentro de 2 años o dentro de 6 meses esas capacidades sean robustas dentro del Ministerio Público y nuestros fiscales, nuestros jueces, nuestras autoridades puedan seguir en un proceso correcto del combate y la lucha directa y frontal contra la corrupción? ¿Cree usted personalmente que ya cumplió su misión la MAXI en Honduras, canciller? Yo creo que evaluémosla, Renato. Yo creo que es importante evaluarlo. Quedan algunas tareas por hacer. ¿Cómo se van a hacer? ¿Cuándo se van a hacer? Es un tema que tenemos que ver. ¿Qué ha pasado que no se han hecho? Ese es un tema también interesante, saber por qué no se han hecho. Y eso esperemos que la evaluación nos diga cuál va a ser la ruta. Porque yo he escuchado aquí en diversos sectores y sobre todo políticos que se cuestiona
que la Maxi no ha contribuido a investigar para que luego el Ministerio Público, a través de la UFESIC, presente requerimientos fiscales contra la oposición, que generalmente estos han sido contra gente del partido en el gobierno, funcionarios actuales o exfuncionarios del partido en el gobierno. Es decir, han surgido rumores, y debo admitirlo, han surgido rumores, no pasan de ser eso, rumores de que en el Congreso Nacional, aunque al final la presencia de la Maxi o no, con un nuevo mandato dependerá del presidente de la República, no del Congreso Nacional, ¿verdad? Pues tendría que hacerse un nuevo convenio, tendría que hacerse con aprobación del Congreso. Bueno, han surgido rumores de que en el Congreso hay una fuerte cantidad de diputados para no renovar este convenio contra la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Los políticos que se han sentido afectados por los requerimientos fiscales presentados por la UFESIC han estado en contra de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. Por eso lo digo, no hay que descartar que en Honduras hay un movimiento contra la Maxi. Inclusive, uno no puede descartar con conocimiento de causa que en Guatemala, sobre todo, fuertes empresarios estuvieron puyando para tener una CISUC sin dientes, como en este momento. Y se afirma que parte de las negociaciones de Guatemala con Estados Unidos para este convenio migratorio llevaba implícita que Estados Unidos influya para que termine el mandato de la CICIC en Guatemala. Por eso es que uno en Honduras está con ese escepticismo si la evaluación que el gobierno hondureño pide a la OEA de la Maxi no lleva como objetivo primario justamente el que la Maxi se vaya de Honduras. Yo creo que es importante evaluar, yo lo decía cuando hicimos la presentación de la carta que nos envió el secretario Almagro. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Esa es una práctica normal en administración. Yo creo que es importante hacerlo. Yo creo que los avances son importantes en algunos casos, en otras tareas hay que revisar qué ha pasado. Como le decía, hay otras áreas donde tenemos que ver algunos casos, por ejemplo, el caso de la corrupción empresarial, existe en el país, evasión fiscal. Son temas que también se pueden ver como corrupción. Es importante ver quiénes han estado haciendo acciones criminales dentro de las cárceles y cómo podemos mejorar nuestro sistema carcelario, qué ha pasado con la depuración policial, qué seguimiento se le debe dar hacia la depuración policial, y esta evaluación nos va a indicar si se ha hecho o no se ha hecho. O cómo se ha hecho y si está bien hecho o no está bien hecho. Entonces tenemos que trabajar en esta evaluación que lo hará un tercero confiable, una persona o un grupo independiente que será determinado en los próximos días para poder tomar la ruta que se requiere en beneficio de la lucha contra la corrupción. Es decir, será una decisión conjunta. ¿Quién será el evaluador entre la OEA y el gobierno hondureño? Correcto, se tomará una determinación por aquello de que es importante que tenga la altura y la calificación para poder hacer este tipo de evaluaciones. ¿Usted no descartaría entonces, canciller, asumiendo los dos escenarios extremos, que continúe la Maxi o que no continúe? ¿Usted no descartaría que en función de esa evaluación se opte por terminar el mandato de la Maxi? Esperemos ver los resultados, esperemos y confiemos que va a ser un resultado sin sesgos, muy minucioso y sobre todo con una propuesta importante para ver cuál es la ruta que debemos de seguir. Bueno, a usted como canciller, lo debo decir, no se le conoce como un hombre corrupto, no se le conoce a Lisandro Rosales mientras estuvo en Copeco como un hombre al margen de la ley. En función de esa esencia, Lisandro Rosales cree que nuestras instituciones ya están con la independencia adecuada y no con el sesgo político, como para que puedan continuar su trabajo contra la corrupción sin la presencia de la Maxi, que es como el ojo veedor de la comunidad internacional de lo que hace el Estado de Honduras contra la corrupción. Yo creo que ha habido muchísimos avances. Si usted ve lo que ha sucedido, 6 instituciones ya han trabajado con Transparencia Internacional para estos procesos y han sido certificadas. Otro número importante está trabajando para buscar esa certificación de mejores prácticas, de buenos manejos, etcétera, etcétera. Y es importante que todos confiemos y hagamos por convicción
la lucha frontal que se debe contra la corrupción y sobre todo la convicción que debemos de tener de hacer bien las cosas en cada cargo público que se ejecuta, pero no solo es en las instituciones públicas, sino que también en el nivel empresarial, porque para haber un corrupto tiene que haber un corruptor, así que tiene que verse todo el ámbito y también tiene que verse no solo lo de ahorita, sino que casos que han quedado y que se originaron en el famoso informe del Congreso Nacional de la comisión que presidió el diputado Mario Pérez, donde salieron 14 casos, de los cuales solo se ha tocado 1 o 2, y han quedado varios casos que han sido de mucho perjuicio para el pueblo hondureño, que han quedado pendientes y que no sabemos qué es lo que ha sucedido. Justamente por esto que se está pidiendo la evaluación de la Maxi, ¿qué pasa con esos casos que no se han transformado en requerimientos fiscales? Eso entre otras cosas, le digo, el caso de la depuración policial, el caso del cumplimiento o no de los objetivos y de las líneas de trabajo que se tenían establecidos en el convenio original de la MAXI. ¿Hay presiones políticas para que la Maxi no continúe en Honduras, canciller? No que yo sepa, yo por lo menos nunca he recibido una llamada y creo que nadie del equipo de gobierno ha recibido una llamada para que no se firme o para que se firme el convenio. Leía yo un artículo o un documento de un empresario importante en Guatemala que decía: no estar en contra de la CICIG te hace corrupto, ni estar a favor de la CICIG te hace honesto. Creo que no podemos nosotros decir si está mal o está bien la MAXI. Tenemos que esperar esa evaluación, que sea una persona ajena y no hondureña que tome esa acción de evaluación y que nos indique tanto a la OEA como a Honduras cuál ha sido la ruta y qué podemos mejorar y qué podemos fortalecer. ¿Es una decisión del presidente de la República o una decisión del canciller la evaluación de la MAXI? Yo creo que es una evaluación del presidente conjunto con los otros actores de la sociedad. Los 3 poderes del Estado creo que tienen su parte involucrada, y lo importante también es buscar el fortalecimiento de las instituciones. Le mencionaba yo el fortalecimiento del Poder Judicial, el fortalecimiento indiscutible que requiere el apoyo de la lucha frontal contra la corrupción y sobre todo el mejorar nuestras capacidades, como lo ha venido desempeñando el Ministerio Público en acciones muy concretas y muy positivas, y también cómo podemos potenciar el talento que hay dentro de los operadores de justicia en el país para poder seguir luchando frontalmente contra la corrupción. ¿Cuándo tendremos el nombre del evaluador o los evaluadores de la MAXI? Bueno, esperemos, como le mencionaba, que hoy tengamos información de quién va a ser ese enlace que va a poner la OEA, o enlace político o persona que estará supervisando este proceso, y en los próximos días, no más de 10 días, estaremos ya sabidos de quién va a ser esa institución evaluadora. Bueno, si mal no he interpretado, el canciller dice que entre la evaluación, o que de la evaluación se desprenderá por qué hay casos de corrupción pública o privada que no se traducen en requerimientos fiscales todavía, que es uno de los tantos factores que quiere conocer el actual gobierno para decidir la continuidad o no de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. ¿Por qué hay ciertos casos de corrupción privados y públicos que no se traducen en requerimiento fiscal? A propósito, hoy, Diario La Prensa de San Pedro Sula, en su portada, destaca que la Fiscalía de Nueva York, un caso desprendido de la Fiscalía de Nueva York, Don H. le dio $2 millones a presidente del año 2006. Dice la portada de La Prensa: Fiscalía de Estados Unidos, en documento que envió al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que pide cadena perpetua para Héctor Emilio Hernández, Don H., señala que este le pagó, junto con un conspirador, $2 millones a un funcionario que se desempeñó como presidente de Honduras a partir de 2006 y que salió de su cargo en 2009 por un golpe de Estado. El presidente de Honduras en 2006 era Manuel Zelaya Rosales. Sobre este tema ha reaccionado el expresidente de la República, don Manuel Zelaya Rosales, en su cuenta de Twitter. Así que vamos con Jennifer Girón y el mensaje de Mel Zelaya. Ya está. Manuel Zelaya Rosales, el expresidente, dijo en su cuenta de Twitter, ahí lo podemos ver en pantalla: esta declaración es totalmente falsa y manipulada. Nunca escuché ni conocí de la existencia de Don H. y niego haber recibido soborno. Tendrán que pedirme disculpas por esta nueva calumnia y difamación. Y adjunta pues la portada del diario La Prensa de esta mañana. Ya regresamos a Frente, gracias a Alip PM, para que tus buenas noches también sean buenos días.
El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. A esta hora de la mañana los congestionamientos viales no ceden y la plataforma tridimensional nos sigue mostrando esas líneas largas de vehículos transitando lentamente. Hay un accidente vial que se produjo hace instantes en el Boulevard Económica Europea que seguramente vendrá a agudizar la crisis de tránsito vehicular en ese punto. Es fuerte el congestionamiento vial frente al Banco Central de Honduras, 26 kilómetros por hora la velocidad máxima, la parte baja de la Comunidad Económica Europea también, en todo el sector de Comayagüela, Avenida Cabañas. Todos estos puntos aflora la cantidad de alertas de tránsito vehicular. También tenemos otros puntos de interés, Avenida República de Chile, Juan Manuel Gálvez, Boulevard Morazán, algunas fotografías incluso que nos envían personas que van transitando ahí con tránsito pesado justamente aquí en Tegucigalpa, en el sector de Comayagüela. San Pedro Sula también ha estado registrando accidentes viales, 3 en total, y por ahora el tránsito es ligero, pero se mantiene en las cercanías del Boulevard del Norte tránsito pesado. Así está la información con inmediatez que te presenta Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya en la recta final, pregúntele a Lisandro por qué tienen cobros excesivos y trabajan cuando quieren en los diferentes consulados de Honduras en Estados Unidos. Tienen personal amargado y nunca ayudan, ya que como dijo Lisandro, que somos la sexta potencia en economía. ¿Usted dijo eso? No, no dije eso, pero alguna gente de la oposición cree que sacando las palabras fuera de contexto van a lograr. Pues nosotros lo que tenemos que seguir es trabajando. Ese tema de los consulados es un tema prioritario que tenemos. La atención y el servicio al ciudadano es parte importante. Es por eso que estamos haciendo rotaciones en todos los consulados en Estados Unidos y España, que es donde más afluencia de personas tenemos, y se tiene una tarifa especial no una tarifa especial, se tiene una tarifa establecida y que se paga directamente a los bancos para las transacciones que tienen que hacerse en los consulados, y nuestro personal ha sido advertido y está sabido que lo principal es el hondureño que va a visitarnos, que lo más importante es atenderlo con prontitud, con calidad y con calidad y con cortesía, y esa es una norma que estaremos exigiéndole a cada funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué? Hay gente escéptica, Lisandro, hay gente escéptica, y en ese pluralismo que siempre manejamos aquí en el programa hay gente escéptica que dice dice, por ejemplo, Alan Alvarenga Alvarado, la verdad hubieran puesto como canciller a alguien mejor calificado y con experiencia. Lisandro es como Eval Díaz, que por ganar un salario extravagante hace lo que Jo le diga, aunque no sepa trabajar. Para los hondureños que piensan así, ¿cuál es su respuesta, Lisandro? Los hechos dan su respuesta. Ahí está un 911 funcionando, un Copeco en la vanguardia a nivel centroamericano. Yo voy a contestarles dentro de 2 años, cuando salgamos del gobierno, si fue o no buena la decisión que se tomó. Pues mientras tanto yo sigo comprometido con el trabajo, como lo he hecho siempre, con el compromiso de servir a cada ciudadano que requiera de nuestra atención, y sobre todo haciendo las cosas bien para el pueblo hondureño. El canciller de la República, Lisandro Rosales, ya en la recta final, nos habla al regreso sobre las relaciones con Israel, que por algún momento generó mucha controversia cuando se hablaba que Honduras trasladaría la capital de Tel Aviv a Jerusalén, pero ahora se abrirá una oficina de negocios en Jerusalén. Ya se tiene al representante de Honduras en esa oficina, hará lo mismo Israel, y las relaciones con el resto de Centroamérica también las abordamos ya en la parte final del programa. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banbravo. Creamos oportunidades.
¿Qué fue lo que se le malinterpretó de sus declaraciones sobre la capacidad económica de los países de la región? Nosotros creo que debemos de ver siempre las cosas en positivo. Yo mencioné de que Centroamérica unida era la sexta economía de Latinoamérica. Si usted suma Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, la sexta es toda Centroamérica unida, incluyendo Panamá, que nos da un factor muy importante. Por un lapsus lingui dije del mundo. La gente lo malinterpretó. Yo realmente veo que no tiene mucho que hacer la gente, especialmente los de oposición, y quieren sacar de contexto algo que a mí me hace sentir orgulloso de que Centroamérica sea la sexta economía de América Latina. No sé si a ellos se quieren sentir siempre menos, y pues los dejo en la conciencia de ellos si quieren seguir sintiéndose menospreciados. Yo me siento orgulloso, primero, de ser hondureño, y segundo, de vivir en una Centroamérica que estamos luchando y que juntos podemos llegar a ser una importante economía a nivel latinoamericano. Lo que quiso decir es que Centroamérica era la sexta economía de Latinoamérica. Correcto. Ok. Lo dije, o sea, después corregí, pero sacan una grabación, cortan la entrevista. Varias gente me ha llamado, me dice, fíjate que yo no había visto la entrevista, la vi completa, me dice, y vos corregiste 8 segundos después. Pero la gente de la oposición, que no tiene mucho que hacer, que se entretenga sacando videos fuera de contexto. Yo sigo trabajando con el mismo ímpetu y con el mismo positivismo para hacer y tratar de hacer siempre lo mejor por mi país. ¿Cuándo se abre la oficina de negocios en Jerusalén, canciller? En los próximos 2 meses ya estamos por definir el equipo que estará ahí. Estamos ultimando detalles. Será un equipo de 3 personas, una oficina comercial que estará en Jerusalén para la atracción de inversión, las oportunidades que se dan de comercio y también las oportunidades de educación que tenemos que ampliar con el Estado de Israel. Nuestra relación con Israel está en óptimas condiciones en este momento, y yo creo que debemos de aprovechar las oportunidades que nos da este mercado en un país tan importante, especialmente en los avances tecnológicos y en agricultura como lo es Israel. Las relaciones con el resto de países centroamericanos, en el caso de Nicaragua, ¿cómo estamos? Pues bastante estable. En todos los países tenemos una relación fluida. De hecho, estamos recibiendo casi 30.000 salvadoreños esta semana en sus vacaciones del feriado agostino. Siempre nuestros hermanos salvadoreños están como prioridad. Guatemala, una relación extraordinaria. Belice, en un contacto importante. Igual Costa Rica y Panamá, una relación muy estrecha con Panamá a nivel del presidente Hernández, a nivel personal, tanto con el presidente como con el canciller. Así que es importante continuar con ese flujo y siempre Costa Rica trabajando en aspectos importantes que tienen que ver con la integración centroamericana, empujando fuerte el tema de la unión aduanera. Lo hablábamos con el director del CIECA, don Melvin Redondo, sobre la oportunidad que tenemos como región, y esas son las cosas que hacen grande a Centroamérica. ¿Estas diferencias políticas del presidente Bukele con el presidente hondureño no afectan las relaciones comerciales y de otro tipo con El Salvador, canciller? 30.000 salvadoreños están entrando esta semana a Honduras. Yo creo que es importante ver la importancia que hay en los aspectos de hermandad que tenemos entre los países. Históricamente, después de la guerra del 69, hemos aprendido de que la unidad y la hermandad centroamericana es lo más importante. El 21, 22 y 23 hay una cumbre de presidentes de Tuxtla en la Ciudad de México. Ya nos ha confirmado el vicepresidente salvadoreño que estará acompañándonos. El presidente no puede venir por temas de agenda. Con la canciller estamos pendientes, con la canciller Gil estamos pendientes de una visita que hará aquí a Honduras, así que nuestra relación y comercio y hermandad con El Salvador se mantiene igual que siempre, y con un proceso de afianzamiento a través de la unión aduanera que estamos tratando de lograr en los próximos días. ¿Les dice algo que venga el vicepresidente de El Salvador y no el presidente? Bueno, entendemos que es un tema de agenda. Sabemos que la importancia es contar con la presencia de una autoridad. Se contará con presidentes de varios países que ya han confirmado su asistencia, y para nosotros poder ser anfitriones lo haremos con la mejor manera. ¿Cuánta importancia le da el gobierno de Honduras a esta fría relación del presidente Bukele con su homólogo hondureño? Yo creo que lo importante es ver la relación que tenemos los hermanos hondureños y salvadoreños, el comercio que hay entre los países y cómo debemos de continuar en esta vía. Comentarios finales al regreso de la pausa con el nuevo canciller hondureño Lisandro Rosales. Ya regresamos a Frente, gracias a Jets, a Bacredomatic,
Abre tu cuenta ya y comienza a ganar porque le damos valor a tus ahorros. Tenemos más respuestas al tema de esta mañana y dice Carlos Martínez, claro, el beneficio es más grande y mucha gente honrada con ganas de trabajar que se va a beneficiar. Alguna gente estará en contra porque no tiene sus papeles en orden. Esto sobre las visas H2A para trabajar en Estados Unidos. Dice Pati Aguilar, hay muchos hondureños que están con todas sus ganas de trabajar para sustentar a sus familias. Daniela Rivera, lo que me llama mucho la atención es ese proyecto de 16,000 plazas que beneficiarán a muchos hondureños. Eso es algo positivo para nuestro país y muchas familias que desean superarse, pues lo harán de manera legal. El sueño americano, dice. Cecilia Mariadiaga, Honduras ocupa este convenio, así se evitarán muchas cosas buenas, decisiones que está haciendo el señor Lisandro Rosales. Dice Delmi González, ya se quedaron sin negocio los coyotes porque las personas optarán mejor por hacer las cosas correctamente. Janés Pérez, entre más difíciles sean las cosas, para Dios no hay nada imposible. Él es dueño del universo y puede mover fronteras a favor de sus hijos. Carol dice, sí, mucha gente seguirá a trabajar legalmente, agricultores y no delincuentes. Sofía Mesa, lo felicito al señor Lisandro, usted siga adelante. Dosni dice, uno no necesita coyote para irse, la necesidad del hambre, la corrupción, la desigualdad, injusticia, un trabajo donde se gane bien, la poca capacidad adquisitiva lo hace huir de este país. No se necesita coyote para irse, dice. Y Susana Palacios dice, pues la oportunidad la debemos buscar nosotros mismos en Honduras, esforzarnos para cumplir nuestras metas. Esos son algunos de los comentarios, Renato, que nos han llegado a lo largo del programa. Continuamos con usted. Y yo creo que los hondureños debemos poner atención a las palabras de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Alicia Bárcena Ibarra. Alicia Bárcena Ibarra es una bióloga, pero igual con muchas maestrías, y se ha convertido en una figura muy importante en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Es una mujer muy cercana al presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, que lo conoce muy bien. Yo sentía a Alicia Bárcena como una mujer de izquierdas, como una profesional en su campo, en su área, con las maestrías que ha obtenido, muy coherente. Y esta señora nos ha dicho, si el Triángulo Norte de Centroamérica, si el sur de México, hablando de México, trabajan con espíritu de unidad en estos proyectos, la situación va a cambiar tanto para Guatemala, para El Salvador, para Honduras, como para México. Nos lo ha dicho una mujer que tiene certificación por la ONU, ya me decía don Lisandro, lo estaba leyendo el día que estuvo con nosotros, todo lo que dirige dentro de la Organización de las Naciones Unidas. A mí me dejó realmente con esperanzas. Si hay políticas uniformes en estos tres países más México y los gobiernos le dan continuidad a estos proyectos que ojalá se materialicen, llegará un momento en que no necesitaremos de visas temporales para pretender viajar a los Estados Unidos. Si estos países generan opciones para su población, ¿para qué irse? La gente no tendrá como misión irse para España, irse para Estados Unidos, sino quedarse trabajando aquí. Me parece que es la gran tarea de los presidentes actuales del Triángulo Norte, de los que vengan, de Andrés Manuel López Obrador y de los que vengan en México, darle continuidad a este proyecto, señor canciller. Yo creo que tenemos que verlo con esperanza, verlo con entusiasmo y sobre todo poner de nuestra parte para que lograr el éxito con estos proyectos. Bueno, le agradezco su presencia esta mañana. Renato. ¿Vienen cambios? Vienen algunos ¿Más cambios? Vienen todavía, faltan algunos cambios, especialmente en consulados y embajadas y al interno de Cancillería. Agradecerle a usted, decirle al pueblo hondureño que apenas tengo 6 días en Cancillería, que quienes me quieran juzgar pues lo hagan cuando salga de la Cancillería. Y siempre agradecerle a usted, a su equipo de producción, a Jennifer, a César, a Yajaira por su delicioso café que nos da todas las veces que venimos, y decirle a cada ciudadano que cualquier situación
que tenga con el tema de migración, no dude acercarse a su Cancillería y decirle al pueblo hondureño que vamos a trabajar incansablemente para buscar las oportunidades que se puedan dar para que creemos aquí condiciones que permitan quedarse en Honduras con empleos dignos. Alguien cuestionaba la labor de algunos consulados, me imagino que sí, están monitoreando eso. Es parte de las labores que tenemos que hacer. Estamos haciendo un refrescamiento en los consulados a partir del 1 de agosto, al igual que en algunas embajadas donde ya hemos iniciado estos cambios. Vamos a la última pausa comercial, agradeciéndole su presencia al canciller hondureño Lisandro Rosales. Ya regresamos con Frente a Frente. Gracias a tus tarjetas de crédito Picosa. Concluimos la emisión de Frente a Frente este lunes. Los invitamos para que continúen con nuestra programación las mañanas del 5, a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.